Hey, muy buenas tardes, bienvenidos a Jay Te Informa, actualidad de los subsidios en Colombia y en este caso un punto súper importante que es la nueva base de datos en las cuales elegirán los beneficiarios, especialmente pues ya quedará como único después del año 2026 o en el año 2026, pero a partir de este 2024 y 2025 hará una transición del SISBEN, del Registro Social de Hogares, para tener como finalidad que el Registro Universal de Ingresos sea el único base de datos para elegir potenciales beneficiarios. ¿Listo? Aquí te hice una imagen importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Te la voy a explicar brevemente y después vamos a ir en contexto, en profundidad, con la información que tenemos directamente de nuestras páginas web subsidio.com.co, donde le hemos entregado la información de las fechas en las cuales se implementará y todos estos cambios que trae el RUI, que es la sigla del Registro Universal de Ingresos, las declaraciones de prosperidad social y especialmente de el Departamento Nacional de Planeación, quien administra estas bases de datos, donde pues nos informan por qué el Registro Social de Hogares subió al SISBEN a muchos hogares y por qué es esta razón. También por aquí tenemos publicación del SISBEN, donde les dice que a más de 20 millones, perdón, de hogares en Colombia tuvieron una actualización en su encuesta del SISBEN y por ende a algunos les subió o les bajó. Tenemos la información de este proceso. Inclusive pues tenemos ya el decreto que ahorita está en resolución hasta el 13 de enero del 2024, quedará para comentarios públicos, y este decreto que otorga la creación de este registro universal de ingresos, y tenemos el decreto como tal de las tres fases de implementación de este registro universal de ingresos. Entonces, brevemente te voy a explicar a los hogares que están conectados cómo cambia o cómo trabaja esta información. El SISBEN actual, el que todos han manejado en Colombia, más que todos, es el sistema de información para elegir los potenciales beneficiarios de los subsidios en Colombia, que hoy pues se ha manejado desde el 1995 y se ha manejado pues para todos los programas sociales. En esta ocasión, cuando usted hace la encuesta al SISBEN, es una encuesta que entrega información del hogar. ¿Quién entrega esa información del hogar? Pues una persona titular quien hace la encuesta es quien dice, vea, yo no trabajo, tengo esta educación, estos son mis hijos, estos son los nombres de mis hijos, estos son los documentos de mis hijos, yo vivo en esta casa, no tengo trabajo, o estudié hasta primero de primaria, estudié, mis hijos están aquí, no tengo X o Y. Bueno, todos los hogares a través de la encuesta entregan la información personal de cada uno de ustedes, de cada uno de sus hogares, de cada una de las personas que componen el hogar. Y por ende, pues ahí por ahora es lo que se había manejado. Según esa información que usted entregaba, lo clasificaban en un grupo del SISBEN y de esa manera usted adquiría los subsidios. Era la única fuente de información que había hasta el momento y la única fuente de información con la que Prosperidad Social y el gobierno nacional se basaban para decir, vea, este hogar necesita una ayuda. ¿Listo? Ahora, en el mes de noviembre, que muchos hogares le dijeron, vea, me subieron el SISBEN automáticamente, yo no había hecho nada y me lo subieron. Entonces fue la implementación de este segundo base de datos, que es el Registro Social de Hogares, en la cual consolidan la información de 900 bases de datos de información de todo el país, en las cuales están las siguientes bases de información. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque usted cuando hace la encuesta, ejemplo, si la hizo en el 2019, creo yo que no la ha actualizado. Y según esa información que usted dio, que usted entregó, pues es con la única información que el gobierno nacional cuenta para decir, vea, el hogar como que sí necesita o el hogar como que no necesita el subsidio. Todas esas bases de información están cruzadas con la Registraduría Nacional, Registraduría de Tarjetas de Identidad, de Registros Civiles, la Unidad de las Víctimas, la base de datos de afiliados al Ministerio de Salud y Protección, Migración Colombia,
permiso protección temporal de permiso protección temporal de Migración Colombia, cédulas de extranjería, salvoconductos, SISBEN 4, Sistema de Matrículas CIMAT, Sistema Nacional de Información, Educación Superior y demás. Son 900 bases de datos en las cuales por aquí en esta boletín de prensa el Ministerio, especialmente el DNP, Departamento Nacional de Planeación, dijo el registro social de hogares ya cuenta con 40 bases de datos nacionales y 860 bases de datos de entidades territoriales provenientes de los 32 departamentos, 30 capitales y 1.100 municipios. El SISBEN es una de las bases de datos que provee la información del registro social de hogares. Entonces, bajo la información que ustedes dieron en su encuesta del SISBEN, los hogares que dieron su información en la encuesta del SISBEN, ellos actualizaron esa información más la que ustedes entregaron, más toda la información de las diferentes fuentes de información que les acabé de mencionar, tanto de los municipios, tanto de los departamentos, tanto a nivel nacional. En el mes de noviembre hubo esa actualización y como hubo esa actualización, probablemente los hogares no se acercan desde hace meses, pues de que hicieron la encuesta a actualizar la información. Llegado al caso, el hogar ejemplo estuvo en el 2019, en el 2020, cuando le hicieron las encuestas sin trabajo por la pandemia y demás. Ya ejemplo, terminó la pandemia, de pronto muchos hogares consiguieron un nuevo trabajo y demás, o cambiaron su situación socioeconómica y no tenían actualizada esa información. Entonces el registro social de hogares automáticamente actualizó esa información y la seguirá actualizando cada 6 meses o cada año según todas las bases de información del país de cualquier índole. De esta manera ellos los colocaron en un nuevo grupo del SISBEN por que es necesario y es necesario pues actualizar la información del SISBEN. Vamos a explicarle detallado qué fue lo que dijo el secretario y directores del DNP, donde dijeron lo siguiente: dada la composición de los hogares, esta actualización incide en la información total de 20,8 millones de personas. 2 de cada 10 hogares que hoy en el SISBEN cambiaron su clasificación. Toda la información que recopilaron de todas esas bases de datos hizo que 20,8 millones de personas actualizaran su información en el SISBEN porque no la tenían actualizada o realmente pues no era la real que ellos tenían según la fuente de información. Dice que 20,8% de personas les actualizó la información, es casi el 60% del total de las personas del SISBEN, y nuevamente recalcan, se tiene estimado que con actualización vía registros administrativos, vía de todas las bases de datos, que significa este paso del registro social de hogares, 2 de cada 10 hogares que hoy tenían SISBEN cambiaron su clasificación actual. Aquí me colocaron un ejemplo puntual que dijo el señor lo siguiente: cuando usted va a hacer la encuesta del SISBEN, usted da la información que es de usted. Puntualmente, pues usted está dando esa información juramentada y está queriendo decir que la información que usted está dando ahí es 100% verídica, es 100% real. Mejor dicho, no está diciendo mentiras, y por ese tema ellos de igual manera validan y rectifican. Al implementar este registro social de hogares, pues implementan ejemplos. Si usted dijo que usted estudió hasta primero de primaria, entonces ahí lo colocan, pues por decirlo así, con una baja capacidad de conseguir trabajo o empleo. Pero si ellos revisan en el SIMAT, Sistema de Información de Matrículas de todo el país, y pueden ver de que usted terminó bachillerato o inclusive en el sistema de información de las universidades que usted hizo una carrera, una técnica, una tecnología, pues esas son las inconsistencias que ellos miden y por ende pueden perjudicar para que les cambie el grupo del SISBEN. No a todos les cambió, 2 de cada 10 personas. Eso quiere decir que mucha gente sí tenía su SISBEN con información real y pues no cambió, pero había otra población en la cual no fue así. Dice el señor, por ejemplo, 4 de cada 10 personas registradas en el SISBEN no actualizan su información desde hace más de 3 años. Es probable que muchos ya hayan cambiado sus condiciones económicas y sociales en ese tiempo,
Por lo tanto, se requiere analizar de nuevo su nivel de pobreza y vulnerabilidad. Por eso se hizo esa actualización. Si un hogar o una persona aseguró en la encuesta que no está trabajando y tiene un nivel de educación únicamente de primaria, digamos que hasta quinto de primaria, teniendo pleno conocimiento de que no es así, o sea, diciendo mentiras, pero con el fin de tener una clasificación baja, podremos tener certeza de que con lo que cruce la información, gracias al registro de hogar, la información sea fiable o no. Entonces, si usted dice que es así, ellos cruzan la información con las demás bases de datos y si ven que sí es así, pues queda así. Si no, ahí es cuando hay las inconsistencias. Y esas inconsistencias quedarán aclaradas. Lo mismo, si usted en la autodeclaración da un nivel educativo inferior al que se evidenció registrados en las administraciones del Ministerio de Educación o una ocupación que no coincide con el tipo de cotizaciones realizadas, lo podemos determinar gracias a los registros administrativos, explicó González, quien enfatizó que se acaban las concurrencias, duplicidades y complementariedades en los subsidios en Colombia, especialmente, pues decirlo así, los colados. Hay muchos hogares del grupo B que ahorita están diciendo, Jay, es que en el grupo A hay muchos colados o hay personas que tienen casa, carro, tienen plata y dicen que y están en condición de pobreza extrema. Con el registro social de hogares, a todos esos hogares en noviembre les actualizó el SISBEN y por ende lo subieron de grupo, ya sea B o el C. Llegado al caso, usted sienta que está ocurriendo un error con esa información que ellos actualizaron, pues usted puede ir a su SISBEN y preguntar y decir, vea, ¿por qué me subieron el SISBEN? Ellos les van a decir, bueno, le subimos el SISBEN porque aparece esta información en tal fuente de datos. Entonces usted lo que debe hacer es ir a esa fuente de información, sea registraduría, sea el Ministerio de Educación, sea X o Y entidad y ir a validar porque ellos tienen esa información. Si ellos ellos están equivocados. Si usted cambia esa información en la base de datos que ellos tienen, cuando vayan a hacer el cruce, pues ellos nuevamente actualizarán el SISBEN teniendo como evidencia esa información. Aquí en la página del SISBEN, la página oficial, ellos hicieron pues esta publicación. De las cerca de 50 millones de personas que habitan en Colombia, 34 millones se registran actualmente en el SISBEN. Como ya sabemos y ahorita les dije, 20,8 personas del SISBEN les actualizaron la información o tienen esa información en el registro social de hogares. Con esa información fue que cambiaron la clasificación. Si cambió tu clasificación, hemos actualizado la información. Aquí puedes hacer un proceso, validación de la información de los registros administrativos. Esto se refiere a las demás bases de datos del país. Entonces usted puede ir a validar, vea, si la información que tienen esas bases de datos está bien o no está bien. Y la nueva información reportada por el Registro Social de Hogares, fechas superiores a la última actualización de la encuesta. Ahí les dejamos y les dejan las líneas de contacto para que ustedes puedan contactar. Eso también lo pueden hacer en cada municipio. Ya explicado este tema, vamos a pasar lo que sería el registro universal de hogares. Este registro universal de hogares va a tener la siguiente información, que es este que está aquí a mi lado derecho. Va a tener la información por una parte del SISBEN, que es la información que el hogar encuentra, es una autodeclaración de ingresos o situación económica donde usted dice, vea, yo tengo esto, esto y esto, y también va a tener la información del registro social de hogares, de esas 900 bases de información donde rectifican, donde validan si la información que usted está entregando acá realmente es la correcta o es la real. O si ha cambiado, pues ellos se la actualizan. Puede ser que usted dio la real, pero después usted ya terminó de estudiar o consiguió un mejor trabajo. Entonces van a tener toda esta información. Adicionalmente, que es el punto como boom, el más importante del registro universal de ingresos, es que ellos van a tener toda la información de los ingresos de todos los hogares colombianos en Colombia. Van a tener acceso a la DIAN o la DIAN les va a entregar esa información que por ahora se encuentra oculta o se encuentra reservada solamente para la DIAN y la DIAN le va a entregar
esa información al Registro Universal de Ingresos, donde están, si un hogar declara rentas, cuánto es lo que un hogar gana al año, ya sea en una cuenta que tenga consignado su nombre en una cuenta bancaria, que sea por salario, que sea porque le pagan por Nequi o alguna billetera digital como Plata Móvil y demás. Tengan presente que los subsidios que pagan por esas billeteras digitales pues son exentas de declaración de rentas o exentas de que sean como un ingreso que tienen porque es un subsidio. Pero los demás ingresos que ustedes tengan en Colombia, ellos lo van a tener. Entonces, sumada a esa información, tanto el SISBEN como el Registro Social de Hogares, adicionalmente, pues van a tener toda la información. ¿Eso por qué se dio? Vamos a mirar la información que tenemos directamente de la memoria justificada, donde dicen, vea, según esto, debemos implementar el Registro Universal de Hogares, el Registro Universal de Ingresos, perdón. El Registro Universal de Ingresos fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 70, en donde se reglamenta por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. Esa fue la ley 2294 del 2023 y en el artículo 70 incluía crear el Registro Universal de Ingresos. Créese el Registro Universal de Ingresos RUID, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. Ojo que este nuevo registro no va a ser solamente para subsidios de transferencias monetarias como los que no conocemos nosotros, lo que es su renta ciudadana, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, entre otros, sino que va a estar siendo una fuente de información muy crucial, sea para el tema de subsidios de vivienda, sea para el tema de subsidios de los recibos públicos, como en la luz, como en la agua, sea para los subsidios de estudio, sea para los subsidios que entregan ejemplo a la hora de que las personas deben pagar sus declaraciones, que deben pagar sus impuestos por los ingresos que tienen anualmente. Va a ser una fuente en la cual van a utilizar puntualmente para que ellos digan, ellos los van a clasificar más o menos como los clasificaron en el SISBEN por grupos, pero en ese entonces ellos lo clasificarán no por grupos, sino yo creo que lo clasificarían por un tope de ingresos. Si un hogar gana, ejemplo, de 0 a 500.000 pesos mensuales, o de 0 a 1 millón, o de 0 a 2 millones, o de 2 millones a 4 millones, o de 5 millones a 6 millones, los clasificarán de esa manera y de esa manera pues determinarán tanto para los subsidios como para los otros políticas, planes, proyectos y todo lo que tiene que ver con oferta social sean tenido en cuenta. Aquí en este párrafo trata donde especifica que ellos van a tener la información de la DIAN. Dice lo siguiente, en desarrollo, vamos a ampliar más, en desarrollo del inciso anterior y sin perjuicio de lo previsto por la ley, previa la celebración de un convenio, va a haber un convenio que garantice la reserva y la integridad de la información y solo para fines previstos de este artículo. Bueno, tienen que tener en reserva y toda la información pues de cada uno de los hogares en Colombia, de acuerdo pues realmente a lo que gana anualmente o mensualmente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN compartirá al Departamento Nacional de Planeación DNP la información de las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la información de la oxógena. De pronto los que no saben qué es la oxógena es toda la, prácticamente como todo anotadito, toda la radiografía de lo que un hogar o una persona más que todo, porque ellos se hacen por personas, gana al año en dinero, ya sea como les dije anteriormente, su salario, ya sea negocios, ya sea esto, ¿cómo es que se llama? Becas, o sean premios que a veces se ganan habituales, rifas, chances, loterías, que si se gana una rifa de un carro, que si recibió herencia, todo lo que gana una persona. De igual manera esto lo van a validar como, con hogar, entonces estará sumado prácticamente todo lo que gana el hogar dentro pues de ese núcleo de registro social de hogares, lo que tengan en el SISBEN,
pues sumarán todo lo que gane cada una de las personas del hogar. Y la información del sistema de facturación electrónica, de que trata el algoritmo para la estimación de ingresos y toda la información que integra el Registro Universal de Ingresos y el Registro Social de Hogares son reservados. Esto, ahí también mencionan lo de la factura electrónica, como ya sabemos, eso se actualizó desde hace años y muchas empresas ahora manejan factura electrónica, entonces también va a estar sumado toda esa información y adicionalmente, como dice ahí, el Registro Social de Hogares. Toda esa información se mantendrá pues reservada, pero servirá para que el Registro Universal de Ingresos consolide la información y de esta manera va a clasificar los hogares ya no por estrato, ya no por la pobreza multidimensional, pues también será incorporada, sino que al final de esa información por la pobreza multidimensional, por el departamento, por la ubicación geográfica, por el municipio, serán tenidos todas esas informaciones en cuenta, pero pues el punto que más llegará a intervenir es los ingresos que tienen las personas y cada hogar. El gobierno nacional, por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, reglamentará el Registro Universal de Ingresos, RUID, asegurando la simplicidad, accesibilidad, interoperabilidad y el uso de herramientas tecnológicas para el reporte. ¿Listo? Aquí nos mencionas que el gobierno nacional va a crear la reglamentación y esa reglamentación es la que está acá, la que tienen por aquí publicada, la reglamentación por el cual se va a regir, que es esta misma que tenemos aquí, que es la reglamentación que ya definieron, que hasta el 13 de enero, o sea, hasta el sábado, la gente puede enviar comentarios. Aquí usted puede enviar comentarios de lo que le parece bien o lo que le parece mal de este tema a los correos electrónicos que ahí dejan, comentarios @dnp.gov.co hasta el 13 y ya después del 13 y pues yo creo que una semana más ellos revisan los comentarios, dicen si les pareció bien, si no fueron aprobados o tenidos en cuenta y ya después por ahí de 15 días ya queda el decreto como tal. Ese decreto es el que está acá y de lo del decreto le voy a mencionar más que todo las fechas, que es lo más importante porque este tema más extenso, pero en nuestra página web ya publicamos esta información, está en el primer comentario, en la descripción de este video y en Facebook y YouTube se la hemos compartido. Entonces, ya sabiendo esta información final, las fechas a su implementación ya empezaron y ya se las vamos a mencionar. Pero entonces ya sabiendo esta información, los hogares tengan presente que de esta manera se van a elegir los nuevos beneficiarios de todos los subsidios. Como tal, empezará a regir en su totalidad a partir del 2026, pero durante los siguientes años van a haber pruebas pilotos, van a ir poco a poco haciendo el tránsito y de esta manera ya al año 2026 el único fuente de información para elegir beneficiarios de los subsidios o de otros temas de subsidios en Colombia será el Registro Universal de Ingresos. Ahí también va lo del tema de salud y demás. Entonces tengan presente el proceso. El SISBEN es la información que usted entrega. ¿Listo? Ellos de igual manera la valían, la rectifican con el Registro Social de Hogares, que son más de 900 bases de información donde rectifican y validan si la información que usted entregó es real o no. Y llegado al caso no, pues ellos la actualizan. Y el Registro Universal de Ingresos va a tener estas dos bases de datos, inclusive el SISBEN, el Registro Social de Hogares. Adicionalmente va a tener todos los registros que tiene la DIAN referente a los ingresos de cada persona y de cada hogar del país. Y ahora vamos a mostrar las fechas de implementación. Entonces, según el decreto que tenemos aquí, que ya está a pocos días de que se ha firmado porque ya está organizado, nosotros resumimos, que son más de 20 páginas, pero sacamos la información más importante. Entonces aquí nos dicen fechas de implementación del Registro Universal de Ingresos, RUI. La implementación del Registro Universal de Ingresos RUI se clasifica en tres fases, las cuales son fases de acondicionamiento, que estas fases de acondicionamiento serán reunir toda la información tanto del Registro Universal de Ingresos, el SISBEN, y esto de la DIAN, organizar toda esa información e irla metiendo pues al sistema donde van a tener toda esa información. ¿Eso empezó cuándo? Pues inicia a partir de este semestre, el primer semestre del 2024, finalizaría todo ese proceso de acondicionamiento, tanto en los territorios, tanto con el SISBEN y demás,
hasta el segundo semestre del 2025. Finalizando el 2025, ya todo ese acondicionamiento y toda la información debe estar al día. Esta fase inicial establece las bases del RUIT, todas las bases de información del Registro Universal de Ingresos, definiendo fuentes de información, lineamientos para la recolección de la información y manejo de datos. Aquí comienza la estructura, el sistema que soporta la clasificación precisa de los hogares en Colombia. En este caso, va a haber una persona, ejemplo, en el SISBEN, que va a trabajar, pues no para el SISBEN, sino que va a trabajar para este registro universal de ingresos, en donde las familias también podrán entregar su declaración juramentada de los ingresos que generan anualmente o su situación. Eso lo va a hacer pues una persona jefe del hogar, donde va a reglamentar lo que gana él, lo que ganan todos sus miembros del hogar. Si ellos quieren pueden tener esta opción de reglamentación declaración de todo lo que gana tanto la persona como todo el núcleo familiar, y pues ellos pues pasarán esa información a nivel nacional, departamental nacional, y de igual manera la validarán con el registro social de hogares, que son esas 900 bases de información de todo el país. Y por último, pues con lo que tengan en Auxógena, con lo que tengan en ADIAN, pues ellos rectificarán. Pero de igual manera usted puede ir a presentar esa declaración juramentada. Tengan en cuenta que habrá muchos hogares que no declaran renta, o mucha población que es campesina, que no maneja cuentas bancarias, que no manejan billeteras digitales, que prácticamente pues no van a haber registros de información de las fuentes de ingresos. Por ese motivo pues ellos pueden ir a declarar cuáles son sus ingresos. Llegado al caso, pues no se encuentra información en las demás fuentes de información, como las que tiene el Registro Social de Hogares o la misma DIAN. ¿Listo? Fase de desarrollo metodológico, es la segunda fase. Este también va a empezar a partir de este primer semestre del 2024 y finalizaría en el segundo semestre del 2025. Este es un proceso de transición y de alistamiento para que después a principios del a principios del año 2026 puedan empezar ya como única fuente para elegir beneficiarios. Se desarrollará un modelo de estimación de ingresos robustos y representativos. Aquí más o menos en esta metodología es lo que ellos van a organizar, cómo los van a clasificar, cómo será el grupo de clasificación en ese caso, si lo van a manejar por letra o si lo van a manejar por topes de ingresos, y de esta manera pues habrá un tema representativo para organizar los ingresos de las familias y usted pues va a quedar en un grupo de esa organización. Esta fase incluye pruebas pilotos y ajustes necesarios para garantizar la eficacia y la equidad del sistema. ¿Listo? En ese tiempo también van a haber, ejemplo, subsidios que ya empiecen en algunos requisitos o en algunos focalizaciones. Puede ser ejemplo para lo de la renta ciudadana. La directora Laura Sarabia mencionó en el video que le transmitimos ayer que ellos también van a tener en cuenta la información que ya vaya organizando y vaya recopilando este registro universal de ingresos. En este videíto, los que lo vieron por aquí, ya mencionó sobre el registro universal de ingresos, y pues las familias también deben estar pendientes porque ellos poco a poco irán utilizando esta información para que hagan el proceso de focalización. ¿Listo? Fase de implementación, dice, inicia el segundo semestre del 2025 y finalizaría el primer trimestre del 2026. A marzo del 2026 ya finalizaría como ese proceso de implementación, pero me refiero de transición, y ya de ahí en adelante, después de marzo del 2026, va a ser la única fuente de información, y ya todas las entidades del país, ya sean de prosperidad social, que entregan subsidios como la renta ciudadana, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y demás subsidios que hayan en su momento, deberán utilizar esa información que tenga el Registro Universal de Hogares para elegir los beneficiarios. La implementación oficial del RUIT se llevará a cabo en esta etapa con una transición gradual de los beneficiarios del SISBEN al nuevo sistema. Por ahora pues se seguirá manejando el SISBEN, pero ya después de marzo del 2026
todos los beneficiarios que han sido elegidos con el Sisbén deberán ser elegidos con este nuevo sistema que sería el RUID. Esta fase garantizará que el RUID esté plenamente operativo y alineado con las necesidades de la población, que ya en ese marzo del 2026 ya esté bien trabajando sin ningún inconveniente y sin ninguna inconsistencia. Este sería el proceso y esta sería lo que va a ser el nuevo Sisbén, que más que nuevo Sisbén será la nueva fuente de información para elegir beneficiarios en Colombia. Entonces espero les haya quedado claro. Tengamos un tema que ahí ya era necesario. ¿Por qué? Déjenme decirles que más o menos Colombia es uno de los países más atrasados con este tema, porque en muchos países de Latinoamérica, Colombia, ya no lo manejan por estrato, inclusive por bases de datos de información del Sisbén, sino lo manejan puntualmente a través de los registros de ingresos de cada hogar o de cada persona. Estamos como un poquito atrasados y de esta manera también va a poder beneficiar a que los pobres o los hogares más pobres que realmente no generan ingresos o no tienen capacidades para generar ingresos tengan la posibilidad de sí ser beneficiarios y a prevenir colados. Para terminar les voy a dejar ¿Sabías que Colombia es un uno de video los pocos lúdico países? que hizo el DNP, que publicó hace poquito, donde explica puntualmente este tema? Vamos a ver. Ok, ahí está el volumen. ¿Sabías que Colombia? Ok, si quieren mayor información pueden acercarse a la nota que publicamos en jtinforma.com.co, donde le dejamos pues esta información. Como pudieron ver, estas declaraciones de las personas que están entregando este video nos anuncia pues que con esto van a evitar muchos colados. Especialmente un ejemplo que me vino a la mente es si en su cuadra o en su barrio donde usted vive es de estrato ejemplo 2, ¿cierto? Pero en su casa hay muchas diferentes, en su barrio o en su cuadra hay diferentes tipos de casa. Hay casas humildes, dependiendo del hogar, hay casas buenas de 2 pisos o casas normales o casas sencillas. Ustedes pueden ver que aunque el estrato sea 2, hay diferentes generación de ingresos dentro de su mismo barrio o inclusive de su misma casa. Esa va a ser la diferencia que va a tener este registro único de ingresos, porque puede ser que usted viva en un estrato 2 pero que su vecino, aunque también viva por ahí, o usted mismo viva en un estrato 2 pero su vecino genere ingresos al mes que le hagan tener una casa bonita, adecuada, organizada, digna o mejor, en mejores condiciones. Por ahora los de estrato 2, así sean en el mismo barrio, la misma cuadra, así gane más o gane menos otros. Ejemplo, si está en estrato 2, tiene subsidio de luz, subsidio de agua. Si está en estrato 2, el impuesto catastral o el impuesto que paga por la casa es bajo porque está en estrato 2, ¿cierto? Entonces, esos son temas que de pronto no están bien ajustados, tanto para pagar impuestos o tanto para entregar subsidios, en los cuales en Colombia pues está fallando, y desde mi punto de vista me parece bien que se haya evolucionado, que se haya actualizado, y de esta manera pues realmente cada hogar va a tener lo que realmente necesita. Si es subsidio, subsidio, y si no, pues no lo tendrá. Ustedes mismos pueden echar memoria y pueden revisar esos acontecimientos o esas situaciones que yo veo que son del día a día, que ustedes en sus comentarios dejan, y que de esta manera pues va a ser mejor administrado los recursos públicos por parte del gobierno y va a ser mejor la distribución para las personas que lo necesitan. JT Informa, muy buenas tardes, mil bendiciones a todos. Recuerden, así será la nueva fuente de información para elegir los subsidios o los beneficiarios de los subsidios en Colombia. Se llamará Registro Universal de Ingresos. Muy